El caso Koldo, que ya había generado atención en el ámbito político y judicial español, ha alcanzado un nuevo nivel de gravedad con las impactantes declaraciones de Víctor de Aldama, hermano de uno de los implicados centrales en esta trama. Estas declaraciones no solo han arrojado luz sobre una presunta red de corrupción, sino que también han sacudido los cimientos de la política española, implicando a figuras prominentes del PSOE y planteando serias dudas sobre la transparencia y la ética en la administración pública. Aldama ha señalado directamente al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, como conocedor de ciertas irregularidades, lo que ha desencadenado un terremoto político y mediático. Originalmente, el caso giraba en torno a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, quien fue señalado por presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos y por actuar como enlace entre empresarios y altos cargos políticos. Sin embargo, Víctor de Aldama ha ampliado considerablemente el alcance de estas acusaciones, afirmando que detrás de estas acciones se encontraba una red mucho más amplia y organizada. Según Aldama, esta estructura operaba mediante pagos ilegales y acuerdos en la sombra que buscaban garantizar contratos públicos y favores políticos, lo que en la práctica suponía una corrupción sistémica. En sus declaraciones ante la Audiencia Nacional, Víctor de Aldama ofreció detalles minuciosos que apuntan a la existencia de una trama estructurada, con roles bien definidos y una jerarquía clara. Según él, Koldo García era solo una pieza clave en un engranaje mucho mayor que involucraba a altos funcionarios y políticos del PSOE. Lo más preocupante es que Aldama no se limitó a lanzar acusaciones vagas, sino que mencionó nombres, fechas y cantidades específicas, lo que otorga mayor credibilidad a sus palabras y podría ser crucial para la investigación judicial. Entre los nombres señalados destaca Fernando Grande Marlaska, actual ministro del Interior, a quien Aldama acusa de haber tenido conocimiento de estas irregularidades y de no haber actuado para frenarlas. Estas declaraciones han provocado una crisis política significativa, especialmente porque Marlaska ha sido una figura clave en la administración de Pedro Sánchez y hasta ahora gozaba de una imagen de profesionalismo y firmeza en la gestión pública. Las declaraciones de Aldama han desatado una tormenta política en el seno del gobierno y en el panorama general del país. Mientras que el PSOE ha intentado minimizar la gravedad de las acusaciones, calificándolas como infundadas y como parte de un ataque político de la oposición, los partidos contrarios han intensificado sus críticas. El Partido Popular, PP y Vox han aprovechado la oportunidad para exigir la dimisión de Grande Marlaska y una investigación más amplia que abarque a todos los implicados en el caso. En este contexto, el gobierno de Pedro Sánchez enfrenta una de sus mayores crisis de legitimidad. La figura del presidente se encuentra bajo escrutinio, ya que la implicación de miembros clave de su partido en estas acusaciones plantea serias dudas sobre la integridad de su administración. Los críticos han señalado que, aunque Sánchez no esté directamente implicado, su incapacidad para detectar y prevenir estas irregularidades podría interpretarse como una falta de liderazgo. La oposición ha sido especialmente incisiva en este tema, utilizando el caso como ejemplo de lo que consideran un deterioro ético en la política socialista. En declaraciones recientes, líderes del PP y Vox han argumentado que el caso Koldo no es un incidente aislado, sino un reflejo de problemas más profundos dentro del gobierno. Incluso han sugerido que podrían estar operando estructuras paralelas de poder, lo que requeriría una reforma integral para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. El impacto de las declaraciones de Aldama no se ha limitado al ámbito político y judicial. Los medios de comunicación han jugado un papel crucial en amplificar la magnitud del caso, con una cobertura extensiva que ha dominado los titulares en los principales periódicos y programas de televisión. La narrativa mediática se ha centrado tanto en los detalles de las acusaciones como en las posibles implicaciones éticas y legales de las mismas. En redes sociales, el caso ha generado un intenso debate público, polarizando a la ciudadanía entre quienes exigen una investigación exhaustiva y quienes consideran que las acusaciones podrían estar motivadas políticamente. Este nivel de atención pública refleja la creciente preocupación por la corrupción y la falta de confianza en las instituciones del país. Además, ha surgido un movimiento que exige mayor transparencia y una revisión profunda de los mecanismos de control en la administración pública. Desde una perspectiva judicial, el caso Koldo plantea desafíos significativos. Aunque las declaraciones de Víctor de Aldama han tenido un impacto inmediato, su peso legal dependerá de si pueden respaldarse con pruebas concretas. Los expertos han señalado que las acusaciones, aunque detalladas, necesitarán ser corroboradas mediante documentos, registros financieros y testimonios adicionales. Si esto sucede, el caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años en España. A nivel político, el desenlace del caso tendrá implicaciones de largo alcance. Si las acusaciones contra Grande Marlaska y otros miembros del PSOE se confirman,
el gobierno de Pedro Sánchez podría enfrentarse a una crisis de confianza sin precedentes. Esto no solo afectaría la estabilidad política del país, sino que también tendría un impacto significativo en las próximas elecciones, ya que la oposición podría capitalizar el escándalo para ganar terreno. Por otro lado, si las acusaciones no logran ser probadas, el gobierno podría utilizar el caso como ejemplo de cómo las denuncias infundadas pueden ser explotadas con fines políticos. Esto también podría fortalecer la posición de Pedro Sánchez, quien podría presentarse como una víctima de ataques injustificados por parte de sus opositores. El caso Koldo y las declaraciones de Víctor de Aldama han sacudido los cimientos de la política española, planteando preguntas fundamentales sobre la ética, la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. A medida que avanza la investigación, será crucial que las instituciones implicadas actúen con rigor e imparcialidad para esclarecer los hechos y restaurar la confianza de los ciudadanos en sus representantes. Este caso, independientemente de su desenlace, se perfila como un punto de inflexión en el panorama político y social de España, subrayando la necesidad de reformas estructurales para combatir la corrupción y garantizar la integridad en la gestión del poder. El caso Koldo y las declaraciones de Víctor de Aldama han capturado la atención mediática de manera contundente, con un impacto profundo en el discurso político y social en España. Los principales periódicos, programas de televisión y plataformas digitales han dedicado extensos espacios a cubrir esta trama, en la que se entrecruzan denuncias de corrupción, tráfico de influencias y cuestionamientos sobre la transparencia en el poder político. Sin embargo, esta atención no ha estado exenta de controversias y críticas hacia los propios medios de comunicación, que han desempeñado un papel crucial en la amplificación del escándalo. Por un lado, algunos analistas y expertos han señalado que la cobertura mediática del caso ha caído en el sensacionalismo, priorizando titulares impactantes y narrativas emocionales por encima de un análisis riguroso y objetivo de los hechos. Este enfoque, argumentan, no solo distorsiona la percepción pública del caso, sino que también dificulta un debate informado y equilibrado sobre las acusaciones. Según este sector crítico, el interés mediático parece centrarse más en exacerbar las tensiones políticas que en investigar a fondo las pruebas y declaraciones presentadas. Por otro lado, defensores de la cobertura mediática han argumentado que el papel de los medios es precisamente sacar a la luz posibles irregularidades en el ejercicio del poder, especialmente en un caso tan sensible como este. La exposición pública, sostienen, es una herramienta clave para garantizar la rendición de cuentas y para que los ciudadanos tengan acceso a información relevante sobre quienes gobiernan. En este sentido, los medios han servido como un catalizador del debate público, destacando la importancia de investigar con rigor las acusaciones realizadas por Aldama y de exigir explicaciones claras al gobierno. En el centro de esta controversia se encuentra Víctor de Aldama, cuya figura ha sido objeto de escrutinio tanto por parte de los medios como de la opinión pública. Las interpretaciones sobre su papel en el caso varían significativamente. Para algunos, Aldama es un denunciante valiente, motivado por un sentido de justicia y por la necesidad de exponer una red de corrupción que ha permanecido oculta durante años. Sus detalladas declaraciones, que incluyen nombres, fechas y presuntos montos involucrados, han sido vistas como un acto de transparencia que podría tener un impacto transformador en el sistema político español. Sin embargo, otros sectores cuestionan sus motivaciones, sugiriendo que Aldama podría estar actuando por intereses personales o como parte de una estrategia política más amplia. Esta perspectiva pone en duda si sus revelaciones buscan realmente la verdad o si son un intento de desviar la atención de su propio papel en el caso. También se ha especulado sobre posibles conexiones entre Aldama y sectores de la oposición política, lo que añade una dimensión de intriga y complejidad al caso. Esta ambigüedad sobre las intenciones de Aldama ha polarizado aún más la percepción pública del caso. Mientras algunos lo consideran un héroe dispuesto a enfrentar el sistema, otros lo ven como un actor oportunista que podría estar manipulando la narrativa en su beneficio. Más allá de las acusaciones individuales, el caso Koldo ha puesto de manifiesto problemas más profundos en el sistema político español. Las denuncias de tráfico de influencias, corrupción y connivencia entre empresarios y políticos no son nuevas en el país, pero este caso ha reavivado la discusión sobre la necesidad de reformas estructurales para garantizar la transparencia y la ética en la gestión pública. Los expertos han señalado que la existencia de supuestas redes de corrupción, como la descrita por Aldama, indica fallos en los mecanismos de control interno y en las instituciones encargadas de fiscalizar el uso de los recursos públicos. Aunque España ha avanzado en la lucha contra la corrupción en las últimas décadas, este caso sugiere que aún existen áreas de vulnerabilidad que requieren atención urgente. Para abordar estos desafíos, se han propuesto medidas como el fortalecimiento de los organismos de auditoría, la implementación de sistemas de monitoreo más estrictos y la creación de canales seguros para que los denunciantes puedan reportar irregularidades sin temor a represalias.
Estos cambios no solo mejorarían la transparencia, sino que también ayudarían a restaurar la confianza pública en las instituciones. Uno de los aspectos más delicados del caso es el impacto político que ha tenido en el gobierno de Pedro Sánchez, y en particular, en el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Aunque Marlaska ha negado cualquier implicación en las irregularidades descritas por Aldama, su figura se encuentra bajo una intensa presión mediática y política. La oposición ha aprovechado el caso para cuestionar su idoneidad como ministro, argumentando que, incluso si no se presentan pruebas concluyentes en su contra, la mera percepción de su implicación ya es suficiente para exigir su dimisión. Este debate refleja un aspecto clave de los casos de corrupción en la esfera política: la importancia de la percepción pública. En un contexto donde la confianza en las instituciones ya es limitada, cualquier señal de irregularidad, por pequeña que sea, puede tener un impacto desproporcionado en la reputación de los líderes políticos. En este sentido, la figura de Marlaska podría volverse insostenible si las acusaciones de Aldama continúan ganando tracción en los medios y en la opinión pública. En términos de impacto a largo plazo, el caso Koldo podría marcar un antes y un después en la política española. Si las acusaciones de Aldama resultan ser ciertas, podrían desatar una cadena de investigaciones que revelen irregularidades aún más profundas y extendidas. Esto no solo afectaría a las figuras directamente implicadas, sino que también pondría en cuestión la integridad del sistema político en su conjunto. Por otro lado, si las acusaciones no se sostienen, el gobierno podría utilizar el caso como un ejemplo de cómo los escándalos infundados pueden ser explotados políticamente para desacreditar a los líderes en el poder. Este desenlace podría reforzar la posición de Pedro Sánchez y del PSOE, quienes podrían argumentar que han sido víctimas de una campaña de desprestigio. El caso Koldo pone en el centro del debate cuestiones cruciales sobre la capacidad de España para enfrentar los desafíos que plantea la corrupción en las esferas más altas del poder. En primer lugar, subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas, ya que casos como este erosionan profundamente la confianza ciudadana. Este tipo de escándalos suelen alimentar la percepción de que existe una desconexión entre los principios éticos y la práctica diaria en la gestión pública, lo que amplifica el sentimiento de descontento y desafección hacia las estructuras democráticas. A medida que avanzan las investigaciones y se perfilan nuevas implicaciones, el caso destaca un problema recurrente en la política española: la necesidad de establecer controles más eficaces contra las redes de influencia y corrupción. Aunque en las últimas décadas se han introducido reformas significativas para combatir estas prácticas, el caso Koldo evidencia que los marcos legales y éticos actuales pueden no ser suficientes para prevenir conductas indebidas en los niveles más altos del poder. Este desafío no solo implica mejorar la capacidad de las instituciones para detectar y sancionar irregularidades, sino también garantizar que los procesos sean independientes y libres de interferencias políticas. Desde una perspectiva más amplia, este caso invita a reflexionar sobre el equilibrio entre el poder político, los intereses económicos y la supervisión institucional. En un sistema democrático, las instituciones están diseñadas para actuar como contrapesos que limiten los abusos de poder. Sin embargo, cuando estos mecanismos fallan o son manipulados, como parece sugerir este caso, se genera un vacío de confianza que impacta directamente en la legitimidad de todo el sistema político. Por lo tanto, el caso Koldo se convierte en una oportunidad para examinar y reformar las dinámicas de gobernanza en España, priorizando la transparencia como una de las herramientas clave para fortalecer la democracia. Además, el impacto mediático de este caso resalta la importancia del papel de los ciudadanos en la construcción de un sistema político más ético y transparente. La presión social, el escrutinio público y el interés de los medios de comunicación han sido factores determinantes para que este escándalo no pase desapercibido. En este sentido, el caso recuerda que la democracia no se sostiene únicamente en las acciones de sus líderes, sino también en la participación activa de una ciudadanía informada que exige responsabilidad a quienes ocupan posiciones de poder. Por último, más allá de los actores y las implicaciones inmediatas, el caso Koldo plantea un desafío de reforma estructural. Este tipo de casos no solo deben resolverse con sanciones individuales, sino también con un compromiso sostenido por parte de los partidos políticos y los líderes institucionales para introducir cambios profundos que reduzcan las oportunidades de corrupción. Esto podría incluir medidas como el fortalecimiento de las auditorías internas, la mejora de los sistemas de denuncias anónimas, la revisión de las leyes de financiación de partidos políticos y la implementación de estándares internacionales de gobernanza ética. En conclusión, el caso Koldo trasciende las acusaciones individuales para convertirse en un símbolo de los retos más amplios que enfrenta España en su lucha por consolidar una democracia sólida y confiable. Es un recordatorio de que la transparencia y la rendición de cuentas no son solo ideales abstractos,
sino pilares fundamentales para construir un sistema político que inspire confianza y sirva verdaderamente a los intereses de la ciudadanía.